Gusto, Mariví, qué gusto verte. Gracias a todos los que nos acompañan desde Brasil, Venezuela, Costa Rica, Perú, Bogotá, mi México lindo, Venezuela, Guayaquil. Bienvenidas a todos y todos. Este es el cuarto webinar de la serie que estuvimos trabajando desde el año pasado, diciembre, noviembre, con la idea de ir fortaleciendo nuestro trabajo, aprendiendo de la experiencia de otros y justo ir construyendo una mejor comunidad para acompañar a las personas que están en movilidad. Ponemos en manos de Dios todo este proceso y hoy pues tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar, que pues ella está pues con bastante experiencia en todo el trabajo con la comunidad de movilidad humana. Realmente ha dedicado su vida a este ministerio, a esta misión. Y pues ella nos va a estar acompañando en este día. Entonces, pues muchas gracias a todas y todos por sumarse a este espacio. Y también quisiera comentarles, ¿no? Los micrófonos van a estar silenciados, pero ustedes pueden escribir en el chat sus reflexiones, sus preguntas, y pues vamos a tener un espacio para compartir también. Entonces, dependiendo del tiempo, vamos a ir compartiendo lo que ustedes las reflexiones que ustedes nos vayan colocando en el chat. Entonces, pues bueno, sin más, voy a presentarles a la hermana Albertina Pauletti. Ella tiene 44 años trabajando con personas en movilidad humana, entonces creo que hay mucha experiencia ahí que podemos rescatar, muchos aprendizajes. Ha sido misionera en todo el tema de las migraciones. Actualmente está en el Instituto Madre Asunta de Tijuana, que es una casa de acogida para mujeres migrantes, solas o con hijos. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en este centro y realmente el servicio que prestan es muy integral y bastante cercano con las mujeres que están en esta situación de movilidad. Entonces, ella es descendiente de la migración italiana de segunda generación, nació en Brasil. A los 27 años empezó su vida religiosa y profesional, dejando su país para iniciar toda la misión con los migrantes y refugiados en Argentina. Entonces, desde ahí, ella actualmente está en Tijuana y desde allá nos acompaña, entonces creo que ella misma puede ir hablándonos un poquito más desde su experiencia. Y pues sin más, muchas gracias, hermana, por acompañarnos en este espacio, por compartirnos su experiencia, y pues el micrófono es suyo para poder aprender juntos en este proceso. Muchas gracias, Silvia. Para mí es un placer estar con ustedes. Y desde ya digo que tengo una gran experiencia y eso significa que tengo bastante años de vida. Ella no quiso decir que soy viejita, pero por ahí voy. Y muy agradecida a Dios porque realmente cuando me ha llamado a la vida religiosa, yo pertenezco a la Congregación de las Hermanas Misioneras Escalabrinianas, que fue fundada en 1895 justamente a raíz de las grandes emigraciones de Italia hacia las Américas. Y desciendo de esa migración, como decía Silvia, ¿no? Nací entre migrantes y como migrantes. Hoy día no soy ni de aquí ni de allá, pero tengo en mi DNA el tema migratorio, de lo cual agradezco a Dios porque eso me ayuda mucho, ¿sí? Entonces la congregación ya va a cumplir este año 128 años y su misión es el servicio evangélico a los migrantes y refugiados. Nosotras, por espiritualidad, debemos tener la capacidad de reconocer en los migrantes el rostro de Jesús, amarlo y servirlo, ¿sí? Entonces, ella dijo que yo empecé a los 27 años. No, yo soy religiosa desde los 20. Muy jovencita dije mi sí y no regresé. Hasta el día de hoy estoy agradecida. De los 51 años de vida religiosa, tengo 44 años trabajados con migrantes. Entonces, me identifiqué con la migración siendo migrante y me está yendo muy bien. Estoy muy, muy agradecida.
Mi primera experiencia, como decía Silvia, fue en Argentina. Trabajé 13 años en Argentina, donde yo me pude sentirme migrante, aún con muchos privilegios, porque yo era religiosa, íbamos 4 religiosas a iniciar la misión en Argentina, pero no sabíamos el idioma. Las 4 íbamos sin saber el idioma. Entonces, tiene que entrar todo el proceso de documentación, que es una cosa muy difícil, fue una cosa muy engorrosa para nosotros, la documentación en Argentina. Y pude vivir en carne propia lo que significa estar en otro país, no saber el idioma y juntarme, empezar a servir migrantes principalmente de Paraguay y de Bolivia que tampoco sabían el español. Yo fui aprendiendo con ellos y sentí que el no saber mucho español, inventando las frases y tratando de hacerme entender con ellos, me ayudó mucho y les dio mucha confianza a ellos. Porque venían muy tímidos, porque hablaban el quichua, porque hablaban el guaraní. Entonces, yo estaba segura que no iba a aprender el idioma, pero felizmente lo he aprendido y después lo fui desaprendiendo en los diferentes países que fui pasando, que ya les voy a contar un poco de mi historia. La vivencia con los migrantes me hace descubrir poco a poco cuál es la misión que Dios me confía en mi vida de consagrada. No es que yo aprendí de una vez, fue pasando por el crisol, digamos, de las dificultades y superándolas poco a poco, yo me hice la misionera que soy hoy y deseara ser mejor todavía. Una de las cosas que yo aprendí en Argentina justamente con una señora indígena, quichua, fue lo que significa escuchar. Yo me encontré a esa señora en la Dirección Nacional de Inmigración y tenía con ella 4 hijos. Todos pequeños, el más grande tenía 9 años. Y la mandaban de una oficina a otra y nadie la entendía. Yo me acerqué y traté de comprender qué es lo que pasaba con esa señora. Y para no hacerlo tan largo, percibí que ella vivía en la misma región donde yo atendí el tema migratorio. Recibía a las personas, vía su documentación, las orientaba, etc. Entonces yo dije, señora, váyase a su casa, mañana le espero en tal lugar, pero lleve una canasta con todos sus documentos, con todos los papeles que usted tenga para ver qué puedo hacer. El proceso duró 2 años. Cuando ella fue a retirar los documentos ya de identidad, ella fue a mi oficina con una canastita de frutas y verduras, que era el trabajo que ella hacía. Y vino sin el niño, que era mi intérprete, que entendía español y hablaba en ella en quichua. Entonces, señora, ¿por qué no trae su niño? Hoy yo querer hablar con usted sola. Asimismo, fue la única frase en español que ella dijo. Habló 45 minutos de reloj. No entendí nada, a no ser el nombre de sus hijos en un momento. Al final, esa señora me entregó la canastita de frutas y fue feliz, feliz, feliz. Entonces yo percibí ahí que escuchar a alguien es estar con alguien. Yo la acompañaba con gestos, era lo único que podía hacer, gestos. Si ella se ponía triste, pero entonces me ponía más seria, si se alegraba, me alegraba. Nada más que gestos porque no entendí nada. Escuchar a una persona es estar con ella. Fue una gran lección que yo aprendí de esa gran mujer. Entonces, después de 13 años de trabajar en Argentina, con bolivianos, paraguayos, chilenos, fui trasladada a República Dominicana. En República Dominicana, un nuevo impacto. Yo no trabajaba, ya no trabajaba el tema del idioma, pues pensaba que lo sabía. Luego me di cuenta que nadie me entendía por la tonada que yo llevaba. Había aprendido el español en Buenos Aires, que toda una tonada diferente, vocabulario diferente. Y tuve que readaptar el español a República Dominicana, que tiene sus propios nuances. Un gran desafío para mí, que me hizo dar vuelta de 360 grados en mi vida, fue trabajar con una etnia negra, porque la población con quien más trabajaba eran los haitianos. Aunque también con los dominicanos,
pero con la migración haitiana. La pobreza resignificó mi vida. La sumisión, la esclavitud del trabajo me hizo entender muchas cosas. Y fue ahí que tuve la gran experiencia de yo sentirme diferente de los demás. Uno siempre piensa que los migrantes son diferentes de uno mismo, pero ahí yo me sentí diferente de ellos. Y que más me caló fue una noche en una reunión de hombres haitianos. La persona que me presentó fue muy sencilla y me dice, aquí está la hermana Albertina. Ella es blanca, pero tiene corazón de negro. Fue un shock. Porque siempre decimos que el otro, el punto de referencia soy yo. Los otros son mejores o peores que yo. Y trabajando con las jóvenes en las comunidades cañeras, ellas tomaron mucha conciencia y empezaron a decir, los haitianos, los jóvenes dominicanas, que son íntimos enemigos, los haitianos y los dominicanos, ellas empezaron a decir, los haitianos son nuestros hermanos. Entonces yo le dije, vamos a hacer un paso más. En el lugar de decir, los haitianos, ya llegamos a mucho decir, los haitianos son nuestros hermanos. Pero ahora vamos a invertir la frase. Vamos a decir que nosotras somos hermanas de los haitianos. ¡Wow! Es muy diferente. Mientras la protagonista soy yo, no hay problemas. Todos pueden ser mis hermanos. Pero yo tengo que sentirme hermana de un pobre, de un migrante, de un refugiado, de una persona que vive en la calle. Entonces sí empiezo a comprender lo que significa el otro para mí, o que yo puedo significar para el otro. Entonces, pasados 11 años en República Dominicana, también una de las otras cosas que aprendí, el tema del horario. Miramos el reloj y decimos de las 3, a las 3 son las 3, 3 y cuarto son 3 y cuarto. Ahí yo aprendí que de 3 a 4 siempre son 3, hasta las 3:59. ¿Ven? Entonces, otra manera de moverse con el tiempo. No se mueve con el tiempo del reloj, sino un más o menos, ¿sí? La puntualidad es así. Entonces, todo un cambio de mentalidad, de servicio, de paciencia, de tolerancia, de resignificar lo que significa atender, amar y servir personas de otras culturas, ¿no? Pasados los 11 años, regresé a Brasil. Entonces, yo tenía ya 24 años fuera de Brasil. Se imagina que yo estando afuera 24 años, que volvía solo para tiempo de vacaciones o ejercicios espirituales, yo entonces fui una extranjera que regresó a Brasil. Cuando hablaba, a la gente que no me conocía, y dice, pero usted no es de aquí. Sí, yo dije, mi familia vive a 30 kilómetros de aquí. ¿Y por qué habla así? Entonces entraba a explicarle que había estado 24 años afuera, hablando español, etc, etc. La gente en general apreciaba porque ahí tenía una experiencia de intercultural, ¿no? Haber estado fuera de Brasil, en otros países, para la gente común y corriente era una grandeza. Pero ahí sufrí lo que fue sentirme con mis compañeras de congregación, sentirme, para ellas yo regresaba a Brasil nada más, pero ellas no contaban con las diferencias vividas y los tiempos vividos diferentes en los 24 años que yo permanecía afuera. Entonces yo calladita trataba de entender lo que hablaba, trataba de preguntar cuando no sabía lo que estaban hablando y tratar de adecuar el vocabulario, porque yo hacía 24 años que empecé a hablar con ese vocabulario que yo había dejado y la gente decía, pero ¿de dónde sacaste la palabra? Ah, yo le dije, del baúl cuando lo dejé aquí. Porque, ¿me escucha? ¿Sí? Porque una de las cosas, como yo soy descendiente de italianos, el portugués no es mi idioma de cuna.
Yo tengo como idioma de cuna el véneto, que es el idioma que los migrantes italianos llevaron para la región de donde yo soy, que es del sur de Brasil. Entonces, siempre me fue un problema el portugués. Lo aprendí yendo a la escuela, yendo a la iglesia. Lo aprendí, lo poco que aprendí, y después con el tiempo que quedé afuera, medio que me lo desaprendí. Hoy día me cuesta hablar portugués. Pero yo tuve que volver a adaptarme y hablar el portugués de la mejor manera posible. También ahí trabajé en la animación, digamos, de la región, de las hermanas, viendo todas las misiones que ellas hacían, acompañando y motivando. Pero también ahí fui como directora de un centro de atención al migrante. Solo los migrantes pasaban el día ahí, iban a consultas y trabajos que ellos, atenciones especificadas que ellos necesitaban. Cuando terminé los 6 años en Brasil, yo sentí que me era más fácil o que podía ser más misionera siendo extranjera fuera de Brasil que siendo extranjera en la propia tierra. Sentirse extranjera en la propia tierra es una sensación muy extraña, muy, muy extraña. Mi familia hasta me preguntaba si yo no sabía más hablar de portugués. Y los sobrinos me corregían. Entonces, de ahí me fui a Costa Rica. Yo sé que hay gente de Costa Rica aquí. En Costa Rica tuve que adaptar de nuevo el español, porque sabemos que cada país que habla español tiene sus nuances de su vocabulario propio. Entonces, una vez más, traté de adecuar, digamos, el vocabulario. Cuando llegué a los 5 años, fui enviada a Roma por 6 años al servicio de la congregación, a la animación de la misión de la congregación de forma general, ¿no? Esta nueva vivencia me facilitó el conocimiento más amplio por estar en contacto con todas las cohermanas que están en 27 países. Entonces, el cambio que yo tuve de mentalidad ahí fue el tema del horario. Yo tenía reuniones tanto a las 5 de la mañana como a las 10 de la noche o las 12, porque el horario tenía que respetar el horario de mis cohermanas, de no hacer valer el mío desde Roma. Y un momento estaba en Sudáfrica, otro momento estaba en Brasil, otro momento estaba en México y otra vez estaba en Dominicana y así. Entonces, en el día yo podía pasar trabajando en diferentes países, siempre desde mi escritorio, y que no estaba en tiempo de pandemia. He viajado en muchos países, cosa que he aprendido mucho, porque cuando uno está en el país de origen de los migrantes, puede entender más fácilmente a los migrantes cuando llegan en otros países, ¿no? Entonces, como decía Silvia, el comienzo desde el 2020, tuve la oportunidad ya de dejar Roma y volver a trabajar con los migrantes, que es lo que más a mí me entusiasma. Porque la misión transmite algo, como que uno siente a Dios, puede tocar a Dios en las personas de los migrantes. Entonces estoy en Tijuana, México, en el límite ya la frontera con Estados Unidos, con San Diego. Sí, claro. A 5 kilómetros de San Diego. Si uno lo puede hacer caminando, en otros lugares son menos. Pero entonces, ahora estoy en la ciudad que nos podemos considerar la sala de espera del mundo. Mucha gente, muchos mexicanos que están del otro lado, aquí no pronunciamos la palabra Estados Unidos, sino que siempre decimos del otro lado. Cuando hablamos del otro lado es Estados Unidos. Entonces, es muy significativo, digamos, estar en esta casa que lleva el nombre de Madre Asunta, porque Madre Asunta fue una de las primeras hermanas que salió de Italia para atender a los niños huérfanos de migrantes en Brasil. Ella salió con 24 años, murió con 78 y nunca más volvió a Italia, porque bien sabemos que las migraciones de antes era adiós para siempre. La gente podía morir de nostalgias
pero no había más comunicación. Una que otra correspondencia que llegaba después de 2 o 3 meses diciendo que el papá o la mamá falleció en tal fecha. Entonces el corte de las migraciones de antes era muy, muy significativo. Hoy día los migrantes migran, después me voy a referir a eso, migran físicamente, pero mentalmente siguen en su país, en su cultura, conectados a su familia de alguna manera. Entonces, entonces voy a hablar un poquito del Instituto Madre Asunta, que ya va a cumplir el 4 de abril 28 años de fundación, y nace a raíz de las deportaciones de las mujeres. Aquí cerca está la casa del migrante de los padres escalabrinianos y fue fundado esa casa justamente para recibir los hombres que deportaban. Más que migrantes de ir para Estados Unidos era el retorno, deportación. Las hermanas vinieron a trabajar en Tijuana y fueron a trabajar en la casa del migrante. Y al percibir que ya empezaban a deportar mujeres y no había lugar para ellas, entonces empezaron la obra. Entonces, desde 28 años nos dedicamos a esta obra, recibiendo a mujeres en movilidad humana, tanto mexicanas, centroamericanas y otros países, vengan de donde vengan. Lo importante es que estén en movimiento, en situación migratoria, y recibimos solo mujeres solas o mujeres con hijos. Yo no digo con sus hijos porque un gran número de mujeres vienen con algunos hijos. Otros son dejados en la casa de la abuela, otros están del otro lado, con el papá o con pariente, o nacieron y fueron deportadas, entonces ahora tratan de regresar. Entonces, es una casa de acogida de paso. Es decir, las personas tienen garantido los primeros 15 días hasta que se tranquilizan, ven dónde están, qué es lo que quieren. Y luego de los 15 días, entonces, el equipo interprofesional trata de ver cómo ayudar a esa persona a seguir y a perseguir su objetivo. Todas ellas vienen con única meta, cruzar la frontera. Son muy pocas las que piden asilo en México, digamos, ¿no? Y se piden en México mientras tanto no puedan cruzar. Mucha gente aquí se dice, se tira a la frontera, tratan de cruzar como puedan. Entonces, tratar de conquistar y ver una cosa diferente, ver que ven cosas diferentes, no, casi es imposible. Entonces, el Centro Madre Asunta trata de dar una atención integral. Tenemos una maestra que trabaja con los niños en la parte educativa. Tenemos una psicóloga infantil para trabajar con los niños, porque fuimos viendo, la psicóloga la asumimos este año, psicóloga infantil, porque veíamos que los niños tienen traumas muy serios y son invisibles, son invisibilizados. Es importante entretenerlos y hacer juegos y estudiar lo que sea, pero el tema psicológico es muy interesante tener presente en los niños. Entonces, este año conseguimos la psicóloga infantil, tenemos la psicóloga para adultos, tenemos la trabajadora social, una coordinadora de actividades, y somos 3 hermanas. También está una coordinadora de los trabajos domésticos y una cocinera. Teníamos hasta el fin de año un abogado, pero ahora contamos con instituciones que atienden la parte legal, porque es casi imposible llevar todos los aspectos, digamos, justamente porque el tema es muy amplio. Entonces nos hacemos valer también de otras instituciones que nos apoyan, y ese es muy bueno. Instituciones internacionales como es el ACNUR, la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, Save Children y todas las demás instituciones afiliadas a ellos mismos, ¿no? Y también tratamos de pertenecer a lo que es la red Clamor, que es la red de la Iglesia Católica de toda América Latina y Caribe, para ir trabajando junto con esa temática, porque hay que trabajar desde el país de origen hasta el país de destino. Y las personas, como que México es un corredor migratorio. Todos quieren llegar a Tijuana,
a Tijuana o los estados fronterizos, ¿no? Entonces, Tijuana es una ciudad construida con una población migrante. Y una de las cosas que vemos es que Tijuana, tanto los que son tijuanenses como la migración que se estableció aquí, no es muy favorable a los nuevos movimientos migratorios. ¿Sí? Ahora entonces, no sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. Hablé muy rápido. Un español que duele los oídos. Creo que bastante claro. Muy, muy claro. No sé si hay algún comentario o pregunta ahorita. Si alguien quiere compartir, puede levantar su mano y le abrimos su micrófono. Ok. Adelante, Giovanni. Dame un segundo. Listo. Buenas tardes, gracias por compartir de su testimonio y su historia. No sé si puede animarse de pronto a contarnos en esta historia, en esta trayectoria, qué ha sido lo más difícil de acompañar, qué ha sido lo más retante, aquello que de pronto le ha sacudido más y ha dicho, no puedo con esto, es imposible, no soy capaz. ¿Qué podría ser aquello que es o ha sido más difícil de este proceso de acompañar a esta población, a estas personas? O quizás a los que trabajan con estas Yo, personas. yo, ujú. Yo digo que para mí, uno de los desafíos es entender el idioma que las personas hablan. No es entender el español, sino entender lo que va por detrás de lo que ellos quieren decir, de lo que dicen. Entender más allá. Porque hay momentos que hablan, pero no logran pronunciar cuál es la dificultad que tienen. Entonces, hay que prestar mucha atención, entrar en sincronía, en sintonía con esa persona para decir. Y a veces uno dice, a ver si yo entendí bien. Usted me quiere decir esto y esto y esto. Me dice, hermana, ¿cómo usted lo adivinó? Eso es un tema. Y lo más desafiador es cuando se escuchan las personas, principalmente en este lugar, que vienen huyendo de la violencia. Pero no solo la violencia familiar, sino la violencia comunitaria, la violencia del crimen organizado, a ver si me sale la palabra, la perseguición, no sé cuál es la palabra correcta. Persecución. Persecución. Nosotros aquí tenemos la casa, el albergue, y tenía visibilidad hacia afuera. Solo había verjas, pero tanto se veía afuera como adentro. Tuvimos que poner láminas y cerrar la institución herméticamente porque casos que tuvimos aquí dentro venían alguien del crimen organizado a buscarlas. Tuvimos 4 casos muy, muy serios y tuvimos que inmediatamente trasladarlas del lugar. Porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar a la persona, al equipo y a las personas que estamos todos aquí dentro. Entonces, el desafío más grande es lidiar con esa carga que las mujeres traen, la carga de los niños. Entonces, siempre fue un tema muy difícil. Por eso que tuvimos que incluso aumentar el equipo profesional para atender la demanda. Sería casi imposible, yo personalmente, escuchar todas las historias de las mujeres. Y siempre mantener ese equilibrio, ¿no? Esa historia es de ella. Yo la voy a apoyar, todos lo vamos a apoyar, pero esa historia es de ella. Yo no la voy a vivir yo, porque si no da ganas de tirar la toalla e irse lo más pronto posible. ¿Sí? Y ser muy compañeras de ella, ¿no? Y ahora, si ustedes me permiten, si no hay otra pregunta, yo puedo presentarles unas diapositivas donde yo quiero resaltar qué aprendizados tuve yo con eso.
con el trabajo que hicimos. ¿Ok? ¿Puede ser? Sí, adelante. Hay 2 comentarios que eso lo reservamos para ahorita que termine la presentación. ¿Ven? Ah, no, espérese que yo no hice la cosa bien. Tengo que compartir, ¿verdad? Sí, en compartir pantalla. A ver, ¿se la ven? Sí, listo, lo vemos. Ok. Las lecciones aprendidas con las personas migrantes de refugiados a lo largo de mi vida. Las personas migrantes tienen una misión a cumplir en la humanidad, confiada por Dios. No me corrijan en español, por favor. Es necesario ayudarlas a descubrir en el tiempo que ofrecemos nuestro apoyo. Cuando están con nosotras, una de las alegrías más grandes que yo tuve es ayudarles a ellas, no obstante el dolor, descubrir qué es lo que Dios quiere de ellas. ¿Sí? Las personas migrantes no son vulnerables, sino que viven situaciones de vulnerabilidad agravadas por la migración y refugio. Las personas migrantes pueden ser pobres económicamente, pero son ricas de experiencias de vida y más tienen un potencial no del todo explorado o conocido por ellas mismas. Eso también es un tema muy interesante, ayudarlas a descubrir cuál es su potencial. Cada persona es única y debe ser tratada como tal. No se transforman en iguales por entrar en la categoría de migrantes. Hay muchas expresiones por las cuales son tratadas con un denominador común. Los haitianos, los hondureños, los negros, los indígenas, y son tratados como tal. No vemos personas, vemos grupos de migrantes y los clasificamos por su nacionalidad o por sus características. Las personas migrantes no son extrañas para la iglesia a la cual pertenece. Cuando estas no tienen barreras, cuando estas no tienen barreras, las iglesias, ¿no? Esté donde esté, es parte de la iglesia a la cual pertenece. Y si se siente extraña, nunca perteneció decididamente a ella, o entonces la iglesia local no tiene espíritu universal, como debería ser propio de cada iglesia independiente del credo. Una de las cosas que las personas buscan es su iglesia. Y cuando las que viven profundamente su religión, su credo, si no encuentran su iglesia, buscan una cerca que puedan participar del culto, de la celebración eucarística, lo que sea. Le doy un ejemplo. Aquí una familia haitiana que no son de la iglesia católica. El domingo fueron a la iglesia católica y cada uno llevaba su Nuevo Testamento. Hasta la niña que tiene 2 añitos llevaba su librito. Fueron a la iglesia. Entonces, la persona que vive su fe desde su religión en la migración busca también vivir su fe y cuando no, aumentar por la situación que vive. Hay que ponerse en el zapato del migrante para entender lo que significa dejar todo y partir apenas con el deseo de superar su situación, buscando algo mejor. Peor todavía cuando huyen de la violencia y agravada por el vínculo de uno de los miembros de la familia con el crimen organizado. Cuando yo hablaba del crimen organizado antes, es por lo general el marido de esas mujeres o el primo, alguien de la familia está vinculada con el crimen organizado. ¿Sí? La persona se aleja físicamente de su realidad, pero sí la mantiene presente en su nuevo espacio geográfico y su vida emocional. Y más con los medios de comunicación, como decía antes, la persona no se desvincula de sus seres queridos. Y eso es muy bueno por un lado, y por otro lado también le dificulta la integración a la nueva realidad, el aprendizado del idioma, etc. Hay un mayor acercamiento a Dios principalmente por las dificultades e incerteza que se presentan. Aquí no teníamos un espacio de oración. Y una de las primeras frases que yo al llegar aquí como directora, escuché una señora que decía, ¿dónde hay un lugar para orar? Y eso me quedó grabado y en 2020 conseguimos hacer
un espacio que es una capilla católica por ser los católicos, pero las señoras pasan horas en ese lugar porque es un lugar silencioso, un lugar de concentración y pueden estar a solas. ¿Sí? Y también hacemos momentos de espiritualidad respetando todos los credos que están presentes. Aumentan la capacidad de resiliencia, especialmente las mujeres que migran solas o con sus hijos pequeños. Porque muchas mujeres están sumisas al marido en la casa y al poder huir de la violencia, pues entonces se tornan más resilientes. Y para ellas es tornarse casi independiente, ¿no? Y valerse por sus propios medios, sus propias fuerzas. Las personas migrantes en situación de vulnerabilidad necesitan de forma premiante alimentación, vestimenta, hospedaje, salud, entre otros. Atendidas a las necesidades básicas, necesitan sentirse acogidas, protegidas, promovidas y progresivamente integradas si se queda en el lugar, si es una migración que llega al lugar. Esta es la labor primordial de las instituciones que apoyan a las personas migrantes. Cuando se da alimentación, vestimenta, hospedaje, acogida y tema de salud, puede ser una forma de acoger, pero ellas tienen que sentirse que son importantes, que son significativas, que son protegidas y promovidas a la vez, y progresivamente integradas en el lugar donde quedan, donde llegan, ¿no? Las personas migrantes son catalogadas corrientemente de pobres, ignorantes, diferentes de sus costumbres, entre otros, y siempre desde un punto de vista de quienes las observan. Todo eso es del punto de vista de quien las observa, porque son pobres, porque son sucios, porque son ignorantes, porque no saben hacer las cosas como nosotros. Es siempre referente a lo que yo soy, ¿no? Yo soy el protagonista, entonces todas las demás son diferentes. Y aquí se aplica la frase que dice, no hay verdad ni mentira, sino el cristal con que se mira. Esa frase me la aprendí en Argentina. Como se miran las personas, es que las catalogamos o las tratamos. ¿Sí? La migración no es solamente una situación dramática, como normalmente se conoce. Son más que todo factor de integración de los pueblos, crecimiento económico, provoca cambios importantes, se enriquece la persona y enriquece a otras culturas. Provoca cambios de convivencia humana entre tantos otros elementos. Mi experiencia personal desde niña, fui criada en una comunidad netamente italiana, de migración italiana. Tanto que hablábamos ese idioma, todo era igual que Italia. Todo. Cuando yo fui a Argentina, empecé a sentirme que yo no era brasileña. Estaba convencida que yo era brasileña. Pero la verdad pude rescatar mis raíces, decir, yo soy descendiente de italianos y tengo más italiano en mi vida, aunque no me siento italiana, pero de Brasil tengo la partida de nacimiento, el pasaporte y la cédula de identidad. Eso bien clarito, ¿no? Los movimientos humanos debilitan o enfraquecen las fronteras culturales, económicas, políticas, geográficas. Aunque los gobiernos intenten reforzar las murallas y las barreras para que no crucen, los migrantes hacen con que todo eso se debilite. Y para quien conoce Tijuana, nosotros tenemos una muralla, creo que tiene 6 metros. Todavía hay gente que se sube, cruza del otro lado. Esos días había un vídeo, y aparte vi personalmente un señor que hizo una escalera que debe tener 10 centímetros. No caben los 2 pies en el mismo escalón. La apoya sobre la muralla y la persona sube en segundos toda la muralla y baja del otro lado. Muchos se caen, muchos se lastiman, y hasta gente inconsciente puede haber, ¿no? El Papa Juan Pablo II decía que las migraciones son un mal necesario para la humanidad.
para que la población seamos abiertos, seamos pertenecientes, nos sintamos pertenecientes de este planeta, tenemos que mezclarnos. No podemos seguir pensando que mi forma de ser, que mi cultura, que mis riquezas son las mejores y no puedo mezclarlas con las demás. Es casi imposible seguir pensando de esta manera. No sé si hay otra pregunta hasta aquí. O alguna... Hay algunos comentarios y David y Esther, si gustan, les abro el micrófono. Más bien me los busco. A ver, adelante Loida, en lo que busco a David. Sí, gracias. Gracias, Silvia, y qué bueno poder tener este espacio. Realmente estoy fascinada escuchándole, Albertina, y poder escuchar un testimonio tan bonito y tan vívido, tan inspirador, con el cual me identifico en varias cosas, ¿no? Gracias por hacernos este llamado a ponernos en los zapatos una y otra vez de las otras personas y también de la cultura de la otra persona. Pensando en la Biblia, precisamente vemos la migración como un hermoso espacio de poder mejorar las cosas, ¿no? La cultura, poder mejorar inclusive los alimentos. O sea, es algo que viene igualmente desde la fe. Pensando igualmente en el trabajo suyo, que es directamente ahí en las fronteras, donde las papas queman, como decimos acá en Sudamérica y en mi país, Ecuador. Y pensando, bueno, nosotros estamos acompañando a personas migrantes que vienen, la mayoría desde Venezuela, pero a un lugar tan distante, además de orar, de qué manera podemos acompañar a todas las iglesias, sean católicas, evangélicas, que están trabajando allá en la frontera México-Estados Unidos? Muchas de ellas con personas humanas que pueden estar cansadas o sea, físicamente de lo que están haciendo, pero de qué manera práctica, ¿no? Podemos acompañarles a ustedes, además de orar y de pronto también financiar algo, pero de qué otra manera, ¿no? Mira, hay muchas maneras de ayudar. Pero me quisiera responder a esa pregunta y si me olvido me lo vas a recordar después que yo le presento el último diapositivo. ¿Ok? Perfecto, entonces abro el micrófono para David y Esther. ¿Ok? Entonces, principio indispensable para acoger a la persona migrante. Abrí el micrófono para David y Esther. Ay, perdón. Antes, Hola, hola, un abrazo. Saludos a todos y a todas. Muy enriquecedor la experiencia. Estoy aquí muy emocionado porque queremos hacer esto. Queremos aprender de todos los que ya lo han hecho y los que lo están haciendo. Ha sido mi deseo que en nuestros países la iglesia tome un papel más fuerte en toda esta situación de refugio y migrantes. Pero bueno, la pregunta mía es cómo vamos a ver, ¿cuál es la entidad o la institución que conecta el tema, los conecta a ustedes con los refugiados en temas de acogida? Lo digo porque cuando uno quiere acoger a alguien, no sé si es solamente abrir la puerta, ir a buscar personas que están pasando, ¿verdad? Y abrir nuestra casa, o si es mejor que alguna institución del gobierno o alguna institución que la ONU financie para esto, sea intermediaria y a ese participante del proceso quiero referirme. ¿Cómo ve la importancia de que haya una institución o un gobierno intermediario entre los que queremos acoger a migrantes y refugiados y los migrantes y refugiados? No sé si se entiende bien ¿De la dónde pregunta. es usted, David? Costa Rica. Ah, de Costa Rica.
El Ajá, tres. con la- David, yo pasé 5 años en Costa Rica. Mire, está la ACNUR, que es la organización que trabaja con los refugiados. Y está la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, ambas están en Costa Rica. Estas son las organizaciones internacionales que trabajan, que tienen la responsabilidad de salvaguardar el tema de las migraciones y el tema de refugio, principalmente ante los gobiernos. Sí, entiendo. Son poblaciones vulnerables, ¿correcto? Son poblaciones que tienen algún tipo de control, por ejemplo, por los gobiernos y la ONU, a través del ACNUR. Entonces, cuando yo quiero acoger, ya sea que yo tenga una casa grande y quiera abrirla para espacios, periodos cortos, o abrir mi casa y que vivan en mi cuarto, cualquier tipo de acogida que yo quiera hacer. ¿Cuál es la importancia de tomar en cuenta a estos organismos para que sean intermediarios en esta participación? Yo pienso que lo que habría que hacer ahí, porque si no uno alberga personas y queda como que desprotegido, ¿verdad? Quiere hacer el bien, pero no tenemos apoyo de una instancia superior que diga que me aprueba que estoy haciendo eso. No hace falta que me aporte, pero sí que me apoye, que apruebe esa situación en que yo quiero hacer. Hay gente que tiene casas grandes, tiene casas vacías. Entonces, pienso que haría que, por ejemplo, la iglesia de ustedes tendría que hacer ahora me falta la palabra, una alianza, digamos, con esas organizaciones. La mayoría de las organizaciones que atienden a personas migrantes hacen alianzas con esas organizaciones internacionales. Save the Children, por ejemplo, es otra que atiende el tema de los niños. Y los niños migrantes tienen que tener una atención muy, muy especial, porque también son víctimas de la familia, que la familia, los padres parten, los niños no hacen parte de la decisión. Generalmente los niños no hacen parte, van donde los padres van, pero ese trabajo de integración, digamos, vamos a partir juntos, prácticamente nadie lo hace, que es una problemática muy seria. Los niños se encuentran en otro lugar, con comidas diferentes, con palabras diferentes. Nosotros tuvimos 2 o 3 familias de indígenas, aquí no hablaban nada de español, eran mexicanos. Son situaciones difíciles, porque los niños por ahí aprenden más fácilmente, pero los adultos difícilmente entienden. Entonces, hacer alianzas, claro que una persona sola es casi imposible hacer alianza con instituciones internacionales, pero una iglesia sí lo puede hacer. Lo puede hacer para ver qué tipo de proyectos puede hacer con esas personas desde su casa, desde su iglesia, ¿no? Recurrir a las instituciones internacionales. No sé si le respondí, David. ¿Está bien? Le abro el micrófono porque se cerró. ¿A quién le vas a pasar la palabra? Si gusta, continuamos y luego ya le cedemos Yo la ya voy palabra a terminando. otro grupo. Sí. Entonces, si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, es muy iluminadora con el tema de las migraciones. Y desde el Génesis, el Éxodo, todos los libros, muchísimo del Antiguo Testamento, quizás un poco menos del Nuevo Testamento, pero casi todo el Antiguo Testamento enfoca mucho lo que es la migración. Entonces la migración, la impresión que es una cosa nueva. Nosotros, los que estamos de turno en esta vida, no logramos entender lo que significa la migración, siendo que la migración es un elemento natural de la humanidad. Todavía nos llamamos migrantes, cosa que no debíamos nunca más llamarnos ya de migrantes. Pasamos de pueblo en pueblo, pero somos. Entonces, para mí, yo solo voy a tomar un texto de la Biblia para decir que es un principio indispensable. Espero que no haya desaparecido. ¿Alguien no quiere leer, por favor?
Ayudo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 37 al 39. Es imprescindible amar a Dios y a sí mismo. Cuando se ama a Dios y a sí mismo, se es capaz de reconocer a Jesús, amarlo y servirlo en los migrantes, pues él mismo dijo estar presente en ellos. Ama a tu prójimo a ti mismo. Levítico 17, 18. Amarse a sí mismo. Este amor será identificado en las personas que tienen como actitud la acogida de la otra persona como ser, como superior a sí misma. Entonces, tenemos que entender profundamente, porque para mí es una frase bíblica que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el amar a tu prójimo como a ti mismo, es una frase profunda y de mucha sabiduría de Dios, cuando dice, tú tienes que amarte a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, buscas superar todas las limitaciones que hace con que rechace a los demás, venga de donde vengan, sea lo que sea. Entonces, como yo decía anteriormente, cuando yo soy protagonista, todo es bueno, todo es malo, partiendo de mi persona, ahí ahora esta frase nos da en el clavo. Tenemos que ser personas libres, que buscan la perfección y que buscan la santidad propia para poder servir y dedicarse a los demás con la sabiduría de Dios. Entonces, la otra pregunta que ustedes hicieron es cómo recibir las personas migrantes en la comunidad de fe. Y dejo la pregunta. Ustedes me la hicieron a mí, yo se la hago a ustedes. Si nosotros no nos ponemos en el lugar de ellas, es casi imposible. Si nosotros tenemos experiencia de migratoria, ya lo entendemos mucho más. No sé si alguien de ustedes ya tuvo experiencia migratoria. O familiares muy cercanos. Si nos ponemos en la piel, yo digo en los zapatos, pero si nos ponemos en la piel, entendemos mucho más. Y como decía anteriormente, en la iglesia no hay extranjeros, no puede haber extranjeros. Por lo menos en nuestras iglesias, las personas migrantes deben llegar sin golpear la puerta, porque van a entrar a su casa en otro país, o en otra ciudad, en otro estado, en otro continente, pero llegan a su casa, ¿sí? Se vemos la iglesia como una casa, como un lugar donde convivimos y vivimos la fraternidad. Una de las grandes preguntas vividas por mí personalmente, cuando yo salí de Argentina después de 13 años, llegué a Brasil con mi corazón partido, por supuesto, ¿no? Era mi primera misión, mi primera experiencia de trabajo con los migrantes. Y al salir de ahí, pues salí triste, con el corazón partido de alguien que parte y deja algo que amó mucho. Cuando llegué a Brasil, mis compañeras me preguntaron, ay, qué bueno que te animas a ir a otra misión, que vas a otro país, qué bueno que tú no... Me dieron un montón de elogios, etc. Pero mi corazón seguía partido y nadie lo veía. La superiora general estaba por ocasión en esa casa de visita
Y cuando me vio, me dice, ¿cómo te sientes? Para mí, las primeras hermanas me encontraron y me dijeron de la alegría que al verme al llegar. Pero la otra me pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Quién me acogió? Porque es acoger la persona en lo que ella siente. Compartir la vida del momento de esa persona. Muchas veces se le puede dar pan o hospedaje, pero no entro en el corazón de esa persona. Y para mí, acoger a alguien primordialmente es darle acogida en mi corazón. Tratarla como persona, tratarla como alguien que está viviendo una situación difícil, no es menos, sino que está viviendo una situación difícil. Todo lo que la persona recibió, todos los dones que Dios le ha regalado, permanece en ella. Y hay que ayudarlas a descubrir los dones que Dios le ha dado. Y puede ser que la migración forje esa situación a que ella pueda entender todo lo que ha recibido y lo que tiene que poner en común. Entonces la migración puede ser un bien para la persona en sí y para el lugar donde llegue. Cuando leemos el paso de Dios en nuestras historias, creo que todos nosotros tenemos experiencia de eso, la vida es diferente. Todas las dificultades se presentan, tienen otra cara, otro rostro. No sé si respondí la pregunta que me habían hecho antes. Listo, Loida, ¿tienes el micrófono? Loida, ¿te respondí? ¿No te lo da? Está bien. Otra pregunta, otra contribución que ustedes quieran dar, porque también yo he aprendido mucho. Dice Grupo Comunicarte. Denme un segundo, les abro el micrófono. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Carolina Martínez. Les hablamos desde Grupo Comunicarte en Bogotá, Colombia. Pues nosotros llevamos ya alrededor de unos 7 años trabajando frente al acceso a la información, a la comunicación de las comunidades migrantes. En estos momentos, pues, estamos haciendo un trabajo con comunidad migrante venezolana, que es la que en estos momentos está presentando un flujo grande en el país. Y, digamos, me llamaba la atención lo que comentaba la hermana Albertina frente a una de las preguntas que le hacían las migrantes, y era el dónde hablar, dónde poder encontrar un espacio para contar estas experiencias. Y digamos que ese ha sido un poco el ejercicio que nosotros desde Grupo Comunicarte hemos venido realizando a través especialmente de la radio comunitaria, entendiendo esta pues como un espacio donde todas las voces tienen garantías de ser escuchadas y pues de poder empezar a tejer puntos en común, también diferencias, ¿sí? Y tejer puentes de comprensión y de solidaridad entre unos y otros, pues porque ustedes saben que Colombia también tiene una historia de desplazamiento y de fuerte migración que pues nos ha marcado a lo largo de más de 60 años. Más que una pregunta me gustaría conocer cómo ha sido esa pedagogía o ese trabajo con la comunidad de acogida, que creemos que es el reto más grande que nosotros hemos encontrado en el trabajo que venimos realizando, porque si bien es cierto, al interior del ser humano existe un sentimiento de solidaridad, en un país como Colombia, que tiene tantos problemas de pobreza, de acceso laboral, pues
con una comunidad externa como la que, con tantos problemas como la que viene la venezolana, pues eso ha desatado una confrontación entre unos y otros y ha sido muy difícil poder crear unos escenarios para que se den esos procesos de integración. Entonces, en la primera parte que exponía la hermana Albertina, escuché que comentaba un poco de esa resistencia que ha tenido la comunidad en Tijuana frente a estos movimientos migratorios. Entonces, pues me gustaría conocer cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido el trabajo con la comunidad y acogida concretamente en un lugar pues que tiene un movimiento migratorio bastante variado, bastante nutrido y pues que nos permita a nosotros poder articular esta experiencia pues para mejorar nuestro trabajo que estamos pues actualmente realizando. Muchas gracias. Mira, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando se escucha a alguien, partimos del principio de la persona que quiere, necesita ser escuchada, necesita ser comprendida, necesita ser amada en esa historia, ¿ok? Pero nosotros que escuchamos la historia, no la podemos guardar, simplemente la escuchamos, sino que si esa persona me reveló a mí situaciones de esa índole, está haciendo, la persona que me contó esa historia está haciendo incidencia. Pero quien tiene que hacer ese paso para hacer la incidencia es quien escuchó la historia. Es la institución que acompaña a las personas. Si vamos a ver la historia bíblica, hay muchos ejemplos de mujeres, principalmente de mujeres que cortaron el patriarcado, hicieron cambiar las leyes por sus historias. Entonces, las mujeres que vienen trayendo historias, que hablan de sus problemáticas y todo eso, deben ser escuchadas, no solamente oídas, sino que dentro de mí debe llevarme a otro tipo de acción de incidencia en los elementos o los organismos que requieren, ¿sí? Me imagino el caso de Colombia, que debe ser muy, muy complejo. Tijuana es una ciudad que crece con el tema migratorio. Entonces, aquí hay una problemática muy seria, que los que ya llegaron de otros pueblos se sienten de otros pueblos, van a otros estados, van a otras ciudades y rechazan los que son de Centroamérica. Personalmente, los hondureños son muy rechazados aquí en esta ciudad, los haitianos son muy bien recibidos. Entonces, como decía antes, se va catalogando las personas de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a los pueblos de donde vienen, ¿sí? Entonces, yo digo la experiencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene todavía su pastoral construida en base a los movimientos humanos de esta ciudad o de esta diócesis. Entonces, hay que seguir haciendo incidencia en las mismas iglesias. Yo digo de la mía, de la Iglesia Católica. Y cada uno debe hacer incidencia en sus iglesias para que nuestra pastoral, nuestro servicio, responda a las necesidades reales del pueblo. Si no tenemos un grupo seleccionado, estamos siempre con las mismas ovejas. Y Jesús pidió que el rebaño debe ser completo, que el rebaño debe ser todo el rebaño atendido. Y no siempre los que vienen para que tenemos la comidita preparada, ¿verdad? Haciendo una comparación muy, muy sencilla, ¿sí? Entonces, el cuestionarse como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo podríamos hacerlo mejor o diferente? ¿O cómo unirse con otras instituciones? Por ejemplo, tú estás en Colombia, ahí está la Misión Escalabriniana, que tiene una gran experiencia de trabajo con los migrantes. Entonces, ayudarse, ¿no? Buscar, hacer fuerza, digamos, unir fuerzas para hacer un trabajo mejor, más integral. De repente una institución atiende más lo legal, la otra más lo humano, la otra más lo religioso, la otra más lo psicológico. Entonces, a tratar de atender la gente, acompañar a la gente en toda de forma integral. Porque cuando una persona sale de su realidad, queda en el aire.
y a veces tomas muy malas decisiones. ¿Sí? Me gusta ese, digamos, el trabajo con migrantes es un gran reto para nuestras iglesias locales, sí, muy grande. Sí, hay otros comentarios. Unos hablaban de la importancia de trabajar, del trabajo en red, trabajar Sí. con la ONU, con el ACNUR. Muchas veces como iglesias no tenemos como esa experiencia de trabajar con organizaciones que son totalmente arreligiosas o que no tienen ningún tipo de... Entonces creo que esto es bastante importante, como considerar desde su experiencia cómo vincularnos y trabajar con los que ya tienen experiencia, quienes vienen haciendo el trabajo de primera mano. Y trabajar con las instituciones locales, que es lo que ya decía, ¿no? Fortalecer Sí. el trabajo en red. Fortalecer el trabajo, precisamente el trabajo local, ¿no? Nosotros como iglesias nacimos para la espiritualidad. Pero si miramos a Jesús en el Evangelio, ¿qué es lo que él hacía? Predicaba la palabra de Dios, pero también le daba de comer. Curaba. La Siria Fenicia, que Jesús dijo, no lo puedo, primero tengo que atender los hijos y después los perritos, ¿verdad? La Siria Fenicia le dijo, bajo la mesa cae el pan para los perritos, las migajas. Jesús cambia de actitud. Miren la incidencia que tuvo esa mujer con Jesús. Entonces la persona no es solo espiritualidad o solo social o solo... Es íntegra. Debemos ver la persona en todas sus necesidades. No dejar de lado la espiritualidad porque es muy, muy importante. Pero ¿cómo vivir la espiritualidad fuera de su cultura? Con otras culturas. ¿Cómo ser iglesia para la gente que vive en otra realidad? Que puede acercarse a su iglesia en el idioma sabe. Y ahí, ¿cómo acojo a esa persona que no habla el idioma de la iglesia? Principalmente cuando van a Estados Unidos, otras partes del mundo que hablan otros idiomas que la persona no sabe. ¿Sí? Así es. Tenemos a Jaime Silva. Adelante, Jaime. Sí, muy buenas tardes, Dios les bendiga, gracias a todos. He estado ahí escuchando y realmente en las palabras de nuestra ponente hoy, nuestra hermana, son muy pertinentes. Llegar al corazón del migrante es vital. Yo represento acá la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Cúcuta. Talento, atendemos bastante población migrante en un asentamiento humano donde confluye no No lo escucho. Se silenció tu micrófono, Jaime. ¿Va de nuevo? ¿Me escuchan? Ya, Ahora ya, sí. ya. Y tenemos, bueno, una mezcla de población realmente. Y hemos notado la importancia de llegar al corazón de cada uno de ellos. Como iglesia recibimos una herramienta importante para llegar al corazón a través de la palabra y es el equipamiento de trauma healing, sanación de trauma. Fue determinante para nosotros como iglesia llegar a ese corazón humano y comprenderlas, escucharlas, a las mujeres, al núcleo familiar. Y entendimos que más allá de tener lo que es la atención espiritual, que es valiosa y es como iglesia, decía nuestra hermana, para lo cual el Señor nos colocó. Veíamos que también en ese
en esa atención integral, la parte física, y podríamos de pronto mencionar allí la salud, lo que requieren ellos, porque muchos de ellos no tienen acceso a la salud, la población migrante. En el área cognitiva, la educación también es otro de los traumas que vive la población migrante, porque no hay cupo escolar. No tienen este derecho pues garantizado porque hay mucha población, como he mencionado. Y también podríamos agregar otro, y es el psicosocial. Una intervención profesional de un psicólogo, un trabajador social, ayudan mucho también a este atención integral. Entonces, considero que algo importante que como iglesia debemos desarrollar es como empezar a caracterizar, desarrollar esas fichas de núcleos familiares, que pudiésemos tener una entrevista, porque a veces uno no puede tener entrevistas directas con toda la población. A través del equipamiento de sanación de trauma, nos dimos cuenta que era mucha la población que llegaba, porque esto se multiplicó, fue una gran bendición, o es una gran bendición aquí en Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Y entonces, ¿qué nos tocó hacer? Empezar a desarrollar fichas para caracterizar, entrevistar y mirar la necesidad de cada uno. Y a partir de allá, hacer ya un análisis más profundo, más concreto, para determinar cuál es el área que necesitamos atender, cuál es el derecho que necesitamos facilitarle, coadyuvarle, ¿a través de quién? Entonces, bien decía nuestra hermana, de las organizaciones, a través de esos proyectos sociales. Como iglesia acá, pues agradecemos a Dios por todo que nos ha dado, realmente que hemos aprendido en este tema de movilidad humana, movilidad de organizaciones, y hemos podido conectar con esas instituciones. Entonces, muy pertinente el tema, le agradezco de verdad. Hoy nuestra ponente nos recapituló realmente, pues aquí hoy todo el equipo de la iglesia estamos escuchando este webinar, y no es de gran bendición. Era mi aporte, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Ahora tenemos a Zoraida. Hola, buenas tardes, saludos a todos y todas. Voy a acomodar un poquito aquí en la medida que pueda mi cámara. Estoy muy agradecida de escuchar a la hermana Albertina, de darnos su experiencia. Quiero comentarles que mi nombre es Zoraida Milano, Caracas, Venezuela. Trabajo con el Consejo Evangélico, y escuchar todo lo que usted menciona no deja de tocar mi corazón, y no deja que las emociones fluyan, ciertamente, porque se ha levantado un movimiento en el país para aprender, para capacitarnos, para poder atender a la población que se queda, pero también tratar de aprender y asistir a los que están en las zonas, sobre todo fronterizas. Yo pertenezco a una organización, se llama CEMIVE, Concilio Evangélico Misionero de Venezuela, y nuestras iglesias se encuentran en muchos sectores fronterizos. Hemos estado haciendo lo que podemos con nuestras manos, con nuestros propios recursos, pero no dejo de pensar en mí como ser humano, y también soy hija de migrantes de descendencia italiana por parte de mi padre, italiano y coreano, y mi madre español y francés, pero la única negrita soy yo, y siempre me llamaron negra. Y todavía me dicen negra. Entonces, porque es la única negra. Y cuando conocen al resto de mis hermanos, que son rubios, altos, pelo claro, dicen, ¿y tú eres la única diferente? Y le he servido al Señor, y siempre con esa diferencia para el resto, pero no para mi papá. Mi papá nos enseñó el amor, el cariño, y el no ver esa diferencia, escuchar a algunos hablar italianos, escuchar a otros españoles hablar con el lenguaje
que ellos tienen gritado y para de contar, pero también vivir la experiencia de que parte de mi familia también se ha ido de Venezuela, que están en Europa, que están haciendo un buen trabajo en España. Mi sobrino es campeón en España, pero no es venezolano, tiene la nacionalidad española, por lo tanto no representa a Venezuela, sino a ese país. Hay cosas buenas que se pueden hacer. Lastimosamente, muchos han hecho cosas malas y por eso la violencia ha aumentado en las zonas fronterizas y en los países donde les han dado acogida, pero no deja de ser muy doloroso, muy penoso. Nuestro corazón se parte. Yo sé que no sé cuántos venezolanos están en la sala Zoom, saben lo doloroso que es ver esas escenas por televisión, cuando se rompen y lanzan los coches de bebé en un basurero, cuando un niño fue asesinado porque pensaron que era el enemigo que venía en brazos de su mamá, de ver cómo en las zonas de Brasil con armas y bombas tratando de asesinar a los que estaban en los asentamientos, en los refugios, un excelente trabajo que se ha hecho allí en Brasil, y tener que ver esas escenas, pues esto no hace más que escuchar su experiencia, hermana Albertina, agradecer a todos los webinars, porque algunos no he podido estar por falta de internet, pero entrar a todos los webinars, seguir aprendiendo, porque mi corazón está allí, se ha levantado no solamente ese movimiento, sino que en mí poder ayudar a otros. Es decir, que es una valiosa oportunidad de ponerme en el zapato de mucha gente, de comprender que nosotros los venezolanos no lo habíamos vivido y que otros países lo vivieron, ahora nos toca a nosotros. Así que gracias. Perdón. Zoraida, yo creo que ustedes tienen la gran oportunidad como iglesia en Venezuela de preparar para la emigración. Sí. Todos los miembros de su iglesia deben pasar a ser misioneros en el lugar donde van. Yo tuve la oportunidad de estar en Roraima, que es el lugar donde entran los venezolanos en Brasil. Yo estuve en el año 2019, 18 creo que fue, 17, 18, pero realmente es una situación dolorosa. Estuve 3 o 4 días ahí con las hermanas, visité a la frontera justamente en el lugar del cruce. Es muy dolorosa. Y el amor de los compatriotas siempre más fuerte. Entonces, Zoraida, el hecho de que ustedes están en una iglesia de salida, de emigración, país de emigración, preparar a la gente para que sean misioneros. Hablarles de que se van a librar de Venezuela, pero van a encontrar muchas otras dificultades en las cuales ellos deben dar testimonio de su vida en Dios. Eso es muy, muy interesante. Las migraciones también tienen esa riqueza, pero hay que prepararlos. Hermana, pues muchísimas gracias por toda la riqueza que nos ha compartido el día de hoy. En verdad, gracias también a todos los que han compartido, tanto en el chat como con el micrófono. Creo que nos ha dejado con una sensibilidad todavía mayor, ¿no? Cómo ver a las personas, y a mí me encantó esta parte, ¿no? Cómo quitarles la etiqueta de ser, o sea, porque muchas veces los etiquetamos y eso nos hace sentirnos diferentes. Entonces, creo que es una de las cosas que sigue resonando, o sea, somos personas, somos iguales, nos vemos y vernos desde nuestro corazón, desde el corazón que nos abraza, ¿no? Y creo que la mejor manera de acoger es como usted lo decía y que lo resaltaban en el chat, ¿no? Mi casa es tu casa porque eres bienvenido. No es una casa para un servicio a un desconocido, sino un servicio a alguien que viene a su casa. Entonces, muchas gracias por el tiempo, hermana. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, su testimonio. Creo que nos ha dejado con muchas reflexiones para caminar y para hacer casas de acogida. Muchos de los presentes pues son iglesias, representan grupos,
que trabajan o que están iniciando el trabajo con la comunidad de movilidad. Entonces creo que ha sido de mucha, mucha ayuda el poder escucharle y escuchar su testimonio, pero sobre todo también resaltar una cosa, el dar el servicio no solamente, no es algo como que sucede y ya, sino que también conlleva riesgos. Entonces también estar conscientes de que abrir nuestras puertas, las puertas de nuestra casa también tiene riesgos. Entonces, estar conscientes de eso y también Sí, claro. detectarlos Claro. y trabajarlos. Y pues, no sé, un último comentario, hermana, para ir cerrando ya este espacio. No, yo les agradezco a usted la oportunidad que me dieron. Cuando Silvia me habló, en noviembre creo que fue, dice, no estoy preparada, ahora tengo muchos compromisos para febrero, sí. Voy a asumir el reto, pero gracias a ustedes por la escucha. Y sí, bueno, si a alguien le sirvió para bien, adelante. Las migraciones nos transforman, ¿sí? Las migraciones nos transforman. Exactamente. Muchas gracias a ustedes, por la paciencia. Pues muchas gracias, hermana. Voy a abrir los micrófonos y en unos segundos escucharemos la canción. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Aquí puede ir viendo los mensajes en el chat de agradecimiento, hermana. Sacó sus raíces, el que fue su suelo, juntó sus miedos en un morral y se fue más lejos. Llegó con muy poco, se vistió de sueños, salió a la calle sin conocer y empezó de cero. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros. Los micrófonos están abiertos, entonces. Gracias, Dios les bendiga. Feliz tarde o feliz noche en algunos lugares. Gracias. 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 Chao, muchas gracias. Muchas bendiciones.